A ver, arranquemos con una idea que la verdad no te deja indiferente. El texto que vamos a analizar hoy, Las civilizaciones del olvido, parte de una premisa, brutal. Brutal, ¿no? Sí. Antes de nosotros, hubo otros. Fíjate que es una idea que te quita el protagonismo de golpe. Totalmente. Nos encanta pensar que somos la cima de la evolución, el producto final. Y este texto te dice, no, chance y eres solo un borrador más, uno de tantos intentos que el planeta pues recicla. Exacto, un borrador. Y hoy vamos a clavarnos en el análisis de varios de esos borradores. Cada uno representa una civilización perdida que según esto colapsó no por una invasión, sino por su propia virtud llevada al extremo. O sea, su mayor fortaleza se convirtió en su ruina. Justo eso. La misión es ver qué ecos de esas caídas resuenan hoy, en nuestro mundo. Porque la pregunta que flota en el aire es, si cada una murió de su propio exceso, ¿cuál será el nuestro? El texto empieza con los que buscaron dominar los elementos. Primero están los domadores del magma. Ah, esos son fascinantes. Sí, ¿verdad? Porque su concepto es increíble. No construían hacia arriba, sino hacia abajo. Exacto. Abrían respiraderos en la Tierra no para explotarla, sino para, y cito, dejar que el corazón del planeta cantara. Una conexión totalmente visceral. Para ellos el magma era, pues, la sangre del mundo. No lo veían como un recurso. No, para nada, sino como un ser vivo con el que dialogaban. Pero ahí está la trampa. Claro. Se volvieron tan buenos en su arte, en canalizar y contener volcanes, que terminaron por sellar las bocas del planeta. Lograron un control absoluto. Absoluto. ¿Y qué pasó? La superficie se enfrió y, con ella, su llama interior se apagó. ¿Murieron de éxito? Murieron de éxito, de un exceso de control. Híjole, es que esa frase, ¿murieron de éxito?, es una advertencia que, vemos repetirse una y otra vez. Piensa en la agricultura industrial. En nuestra búsqueda por el control total, hemos esterilizado suelos, reducido la biodiversidad. Es la misma paradoja. Es la misma. Al sellar los procesos naturales para maximizar, corremos el riesgo de enfriar el sistema que nos sostiene. Es una gran conexión. Ahora, si ellos cayeron por el exceso de control, ¿qué pasa con el extremo opuesto? El texto nos presenta a la humanidad de las mareas. Ah, la utopía. Sí, ellos no controlaban nada, fluían. Vivían en ciudades traslúcidas que se movían con las corrientes. No conocían el metal ni la guerra. Su poder era la adaptación total. Suena increíble, la verdad. Una civilización que no se impone, sino que se mece con el ritmo del mundo. Pero el texto sugiere que toda utopía tiene un lado oscuro. ¿Cuál era el de ellos? Su mundo interior. Eran maestros del sueño. Navegaban sus propias mentes como si fueran océanos. Ok, ya veo por dónde va. El problema es que sus visiones se volvieron tan ricas, tan perfectas, que el mundo real empezó a parecerles, pálido, aburrido. El texto dice poéticamente que olvidaron regresar. ¿Se sumergieron tan profundo en sí mismos que el mar simplemente los reclamó? Exacto. Fíjate qué interesante el contraste. Unos mueren por dominar el mundo exterior, otros por abandonarlo para refugiarse en el interior. Sí. Es una reflexión brutal sobre el escapismo. Y no es tan distinto a la promesa de ciertas tecnologías hoy, ¿no crees? Totalmente. La idea de que puedes construirte una realidad digital tan placentera que la física ya no importa. El riesgo es el mismo, una desconexión tan profunda que te disuelves en ella. Dejamos lo físico y pasamos a los que intentaron conquistar lo abstracto, el intelecto. Y aquí las historias se vuelven, si cabe, más inquietantes. Empecemos con los arquitectos del aire. ¡Uf! La soberbia en su máxima expresión. Sí, habitaban en ciudades flotantes sostenidas por espejos que captaban la luz del sol. Creían haber vencido la gravedad. Construir sobre el aire, literalmente. Me recuerda mucho a la mentalidad de ciertas burbujas especulativas, como la del .com a finales de los 90. Justo. Empresas con valuaciones millonarias construidas sobre una promesa, sobre una idea ligera que parecía desafiar las reglas. Y su caída fue igual de conceptual. El texto es claro. No cayeron por un fallo técnico. No. Cayeron porque el viento cambió. Sus magníficas torres se dispersaron como polvo brillante. ¿Y qué significa que el viento cambió? Pues esa es la pregunta clave. Para mí, ese cambio de viento es un cambio de paradigma.
Es cuando la creencia colectiva que sostenía todo el sistema de repente se desvanece. Claro. En el caso de la burbuja, el viento fue la confianza de los inversores. Cuando esa confianza se fue, todo se vino abajo. Los arquitectos del aire no entendieron que sus cimientos no eran físicos, sino ideológicos, y esos son los más frágiles. Del aire al sonido, o más bien a su ausencia. La humanidad del silencio. Esta me encanta y me aterra. Sí, estaban convencidos de que nombrar es deformar, que las palabras ensucian la pureza del pensamiento. Así que renunciaron a ellas. Se comunicaban por pulsos eléctricos y patrones de respiración. Una búsqueda de la pureza absoluta. El lenguaje es inherentemente ambiguo, es resbaloso, y ellos querían eliminar eso. Pero, ¿es posible la comunicación sin esa deformación? Me pregunto si esa imperfección no es en realidad necesaria. Pues según el texto lo es. Su sistema era tan puro, tan interconectado, que se volvió increíblemente frágil. Ajá. Una sola chispa de pensamiento errático, una idea inesperada, fue suficiente para crear una reacción en cadena que colapsó toda su red mental. ¿Estalló? El silencio perfecto estalló, dice. Es que al eliminar la ambigüedad, eliminaron también el margen de error, la capacidad de adaptación. Es como un sistema informático sin redundancias. Cualquier fallo es catastrófico. Vaya, no lo había visto así. Y plantea una pregunta vigente. En nuestra era de datos y algoritmos que buscan precisión sin ruido, ¿no estaremos construyendo sin querer un sistema mental igual de frágil? Del silencio absoluto nos vamos al sonido absoluto con la civilización de los ecos. El otro extremo. El otro extremo. Vivían en cavernas gigantes y usaban la resonancia para grabar su historia en las paredes. El sonido era su arquitectura, su memoria. Suena increíble. Y su gran proyecto fue recrear la vibración original del universo, el Big Bang. El mito de Ícaro, pero a nivel sónico. Intentar tocar el sonido de la creación misma. Y lo lograron. Crearon una vibración tan perfecta, tan pura, que su mundo simplemente se deshizo en ondas. ¡Wow! De ello solo quedó, y la cita es increíble, el zumbido sordo que precede a las tormentas. Si los del silencio murieron por la pureza de la ausencia, estos murieron por la pureza de la presencia. Exacto. Un exceso de conocimiento sin sabiduría. Y es un patrón. Todos ellos, los del aire, el silencio, los ecos, murieron por un exceso de intelecto no anclado a la humildad. Creyeron que podían superar las fuerzas fundamentales del universo y fueron borrados por ellas. Lo que nos lleva a la última tanda de civilizaciones, las que exploraron la crisis de la propia existencia. Y aquí, la verdad es donde el texto se pone más denso. La primera es la raza de los reflectores. Híjole, esta sí que pega directo. Sí, no tenían rostro. Eran como espejos andantes que copiaban la forma de todo lo que miraban. O sea, una metáfora casi literal de la cultura de la imagen y las redes sociales. Totalmente. Y su tragedia fue puramente existencial. Llegaron a ser tan perfectos reflejando el mundo que un día se dieron cuenta de que ya no existía nadie que mirara. Claro, al volverse todos un reflejo. Desapareció el original. Y en esa claridad sin observadores, simplemente se desvanecieron. Es que es brutal. Plantea la pregunta. ¿Qué queda de la identidad cuando se elimina la fuente? Si solo somos un eco de otros ecos, ¿hay algo real en el centro? Su fin no es una explosión, es una disolución. El vacío que queda cuando te das cuenta de que tu identidad es un perfil perfectamente curado, pero sin nadie detrás. Es muy fuerte. Y de la crisis de identidad pasamos a la del tiempo con los sembradores de tiempo. Uf. Su arte era manipular los instantes. Podían hacer que un segundo durara una hora o vivir un año en una respiración. La fantasía máxima de la productividad, ¿no? Optimizar cada instante. La máxima. Creían que al dominar el tiempo serían eternos. Fíjate que hay estudios muy serios sobre cómo el multitasking y la fragmentación de nuestra atención están afectando la memoria a largo plazo. Ajá. Al saltar de una cosa a otra, no le damos tiempo al cerebro para consolidar los recuerdos. Vivimos en un presente perpetuo, en instantes desconectados. Pues es exactamente lo que les pasó. El texto dice que al fragmentar el tiempo, para controlarlo, lo convirtieron en polvo. Perdieron la cohesión. La narrativa de sus vidas.
Se desintegraron en millones de momentos sin memoria. Todavía los sentimos, dice el texto, como un déjà vu sin origen. Es el coste de exprimir cada segundo. Pierdes la historia completa. Y con esto llegamos a la última y quizás la más relevante de todas, la humanidad del sueño compartido. El metaverso en su versión definitiva. Sí, crearon un mundo Gentam colectivo, un paraíso virtual tan perfecto que la mayoría olvidó que existía un mundo real. Y la advertencia aquí es la más directa de todas, ¿no crees? Clarísima. Creían haber alcanzado el paraíso, pero el texto dice que en realidad soñaban con vivir. La ilusión de la vida en lugar de la vida misma. Exacto. Y el sistema colapsó por una sola persona. Uno de ellos despertó y descubrió la verdad. No quedaba nada fuera del sueño. Sus cuerpos se habían consumido. ¡Qué horror! ¿Y al despertar no liberó a los demás? No, simplemente rompió la ilusión para sí mismo. Los otros siguieron soñando, atrapados. Es el peligro último del escapismo digital. La promesa de un mundo perfecto puede convertirse en una jaula que nos haga olvidar el valor de la experiencia real con toda su imperfección, su dolor y su belleza. Sí. La advertencia no es que la tecnología sea mala, sino que, cuando la simulación se vuelve más atractiva que la realidad, corremos el riesgo de dejar de vivir para simplemente existir en un sueño. Entonces, después de este viaje, ¿qué nos queda? El texto cierra con una idea poderosa, Que la Tierra no destruye. sino que recicla sus intentos. Nosotros somos el ensayo más reciente y ya estamos mostrando los mismos síntomas, los mismos excesos. Y los enumera casi como un diagnóstico. Dice, cuando el metal se impone sobre la Tierra, ahí resuenan los domadores de magma. Claro. Cuando las pantallas reemplazan la mirada, ahí están los reflectores y los del sueño compartido. Sí, sí. La conclusión es la misma para todos. Toda especie pensante muere de su exceso, de poder sin comprensión, de conocimiento sin sabiduría. De comunicación sin conexión. El final es contundente. Dice que un día nosotros también seremos una civilización del olvido. Y lo que quedará. No serán nuestras máquinas, sino el instante fugaz en que recordemos que no fuimos los primeros, esa chispa de humildad. Cerramos con esa imagen. El planeta observándonos con su paciencia geológica, sabiendo que somos un capítulo más en una historia infinitamente más grande. Y la reflexión que me deja este texto, más que una respuesta, es una pregunta. Si cada una de estas humanidades se desvaneció por llevar al límite su mayor virtud, ¿cuál es la nuestra? Buena pregunta. ¿Cuál es esa gran fortaleza de nuestra civilización que, si no la equilibramos con sabiduría, podría convertirse en el motor de nuestra propia desaparición? El texto claro no lo responde, pero nos obliga a buscar la respuesta en nuestro día a día.